Me recuerdo que Perú, la mitad de su gabinete, por lo menos inicial, cuando toma posesión Alan García, es la mitad, eran mujeres, y en Chile creo que hay bastante participación. Bueno, yo creo que también había un efecto de demostración en la región a partir de, por ejemplo, mujeres en espacios de poder como Michelle Bachelet o la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y eso ha empezado a reforzar aún más el ingreso de las mujeres. Ahora, efectivamente, se requieren mecanismos institucionales. Es más difícil que las mujeres logremos este tipo de acciones positivas, como el programa, cuando ha pasado mucho tiempo desde los momentos fundacionales de las democracias. En ese sentido, Chile, por ejemplo, y Guatemala, en un caso conflicto armado, en el otro caso dictadura, en sus inicios de reconstrucción no incorporaron las cuotas. En otros países de América Latina se hizo prácticamente al inicio de estos procesos. Ahora estamos pagando las consecuencias de no haberlo hecho en su momento. Vale decir también que tiene otro efecto, aparte de cada vez más que países van adoptando este tipo de leyes, obligan a los otros, porque la mayoría de nuestros países han firmado un conjunto de pactos y de convenios internacionales que les obligan de alguna manera a aplicar medidas que permitan mayor participación de las mujeres. Entonces también para los países que no lo han hecho, la verdad es que es una vergüenza internacional, y eso también hay que decirlo. Es decir, no están cumpliendo compromisos que los mismos estados han firmado. Bueno, que es parte de este Comité de Naciones Unidas para Fiscalización. Pero, por ejemplo, una política muy conocida en Guatemala, alguna vez comentando el tema, ella era opuesta al área de cuotas, ¿no? Porque me decía, esto es poner cuota, como decir, bueno, ya les dimos el 20% y ahí paramos. Ella se enfocaba más hacia el tema de decir, facilitemos a la mujer la participación, porque obviamente, aparte de lo que es una cuota, viene la posibilidad de participar políticamente, de tener el tiempo para hacerlo, de poder tener el recurso económico para hacerlo, los aspectos de educación, de formación. Es que el tema de la exclusión de las mujeres no se resuelve solo por una ley de cuotas o de representación equilibrada. Como usted dice, se requieren de otras medidas que faciliten esa participación, pero no es lo uno o lo otro. Uno de los argumentos recurrentes de mujeres que están en espacios de poder es decir, si yo llegué aquí por mi propio mérito, ¿por qué no van a poder llegar otras mujeres? Exactamente. Y la verdad es que lo único que confirma eso es un principio de... Es decir, que la excepción confirma la regla. Pocas mujeres confirman que la mayoría están fuera. Entonces, el tema es cómo avanzamos con una ley que permita en el sistema de partidos políticos incorporarse, pero también necesitamos abrirnos al espacio, que los hombres se abran al espacio privado. Necesitamos redistribuir ahí tareas y tiempo que permitan a las mujeres participar en política. Ustedes saben lo mejor que yo, hay círculos de poder que son informales y que hacen que a veces la toma de decisiones no se dé en horario de oficina, sino que se da después, en una reunión en la noche. Ahí está. Esa es la temática que le comentaba, ¿verdad? Que es lo que realmente tenemos nosotros que llegar a definir. El tema es bien controversial, bien interesante. Vamos a tener que ir a un corte y regresamos un momento con más Acción Positiva. Estamos de regreso con Acción Positiva, con la doctora Lorena Fráez y con la doctora Carolina Carrera, tocando el tema de justicia y ciudadanía plena de las mujeres. Vamos a continuar porque habíamos hablado un poco de la controversia de no solo es una ley que diga la cuota, sino que además facilitar con los otros aspectos que se necesitan de educación, de salud, de empleo bien remunerado. O sea que no es solo algo lo que soluciona esto, ¿verdad? Pero volviendo al tema en el sentido de que uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hace muchos años era el único negro que había en la Corte Suprema, y él siempre votaba en contra de este tipo de acciones que establecían las cuotas o el acceso, porque decía que eso era como que una discriminación a la reversa, ¿verdad? Que era lo que hablábamos hace un momento, que la excepción pues confirma la regla. Sí, yo diría además que nos hace mucho daño que mujeres que estén en esos espacios de poder o afrodescendientes, como usted señala en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, diga eso, porque también lanzan un mensaje
que impone a las mujeres una carga muy fuerte, como que solo dependiera de ellas acceder a esos espacios. Y la verdad es que ya está comprobado, los informes, digamos, de Naciones Unidas así lo señalan, no es solo un problema de mayores o menores capacidades, donde la repartición es por igual, digamos, entre hombres y mujeres, sino que es un problema de contar con políticas públicas que vayan generando esa mayor igualdad. Sí, ahora naturalmente que, volviendo al tema de accesos, porque hace muchos años, o aún en muchos países de Latinoamérica y particularmente en ciertos sectores, en Guatemala la mujer indígena, el acceso a educación, por ejemplo, el acceso a salud. Pero en otros países pues ya la participación universitaria, por ejemplo, es casi igual. Hay tantas mujeres como hombres participando. Sin embargo, cada vez encontramos que la participación de la mujer es más importante. Por ejemplo, ahora en muchas universidades 50% del estudiantado más son mujeres. Bueno, eso rompe el mito que hablábamos recién de que de la meritocracia, es decir, son los méritos lo que hacen que una persona tenga que llegar, cuando en varios de los países, la región, la verdad es que lo que encontramos es que las mujeres hoy día tienen mayores niveles de magíster y doctorado que los propios hombres. Por tanto, no es que tengamos menos méritos, son otras las barreras, como bien Lorena decía, hay barreras de distinto orden, está la barrera económica. Las mujeres tengamos menos acceso al mercado laboral, tengamos brechas salariales, la verdad es que las posibilidades de competir en campañas locales o congresales son inferiores a los hombres. Y el tema que Lorena planteaba claramente, hay barreras políticas que son los propios partidos y las dificultades que tienen de levantar candidaturas de mujeres, pero también barreras en términos de una sociedad donde las mujeres está toda la carga del trabajo doméstico, no son países que estemos tendiendo a la corresponsabilidad en la vida pública y privada con algunas medidas legislativas y programas de gobierno que apunten hacia eso. El tema es sumamente extenso. Yo me quería referir a una parte del discurso de la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que fue en julio del 2008 en Montevideo, en una cumbre también de la participación de la mujer. Y ella decía algo muy interesante. La mandataria afirmó que la incorporación de la mujer en los diversos ámbitos de la vida social, política y cultural es la verdadera revolución del siglo XX y del siglo XXI. Absolutamente de acuerdo con la presidenta, debo decirle, porque efectivamente lo que estamos diciendo es que la democracia se desarrolló, pero tiene un límite, porque se desarrolló en términos masculinos. Lo que hoy día estamos diciendo es, vayamos hacia una democracia paritaria, y eso significa repensarnos de nuevo para el futuro y para que efectivamente mejoremos los grados de exclusión de la mujer. Mucha de la terminología a veces es un poco confusa, ¿no? Justicia de género, ¿qué podemos definir como justicia de género? A ver, como justicia de género podemos definir y entender que la justicia no es neutra, que no llega de igual manera a hombres y mujeres, que la solución a los problemas o la problemática tiene diferencia de acuerdo al sexo y al género que cada sujeto tiene. Doctora. Totalmente, no. Si eso además lo llevamos al plano de los sistemas de administración de justicia, implica varias cosas. Uno, abrir los sistemas judiciales al escrutinio democrático para que también pueda legitimarse a través de la inclusión, por ejemplo, de mujeres. Pero no solo eso, sino que incorporar una perspectiva y una mirada sobre el derecho que es una mirada de género, es decir, lo que decía Carola, que es capaz de discernir el impacto que tiene la aplicación de la ley más allá de su neutralidad en mujeres y hombres.